Queridos amigos, bienvenidos a esta noche de reflexión bíblica, donde me da una alegría grandísima poder compartir con ustedes esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un abrazo muy especial para todos, no se les olvide, estamos en etapa de aislamiento, donde usted y yo tenemos que manejar una cosa que se llama responsabilidad. Y esa responsabilidad hace posible que podamos tener el autocuidado que necesitamos para salir adelante en esta nueva etapa que el gobierno nos está presentando para que podamos seguir adelante. Ya hace parte de nuestra existencia el tapabocas, ya hace parte de nuestra existencia, ya hace parte de nuestra existencia el lavado de manos, el distanciamiento social. Y así nos vamos llevando lentamente en esta nueva etapa que se nos presenta en el camino de la vida. Yo sé que a veces no es fácil, sé que acostumbrarnos no es tan sencillo, pero se puede hacer. Porque hay un término que se empieza a manejar, y más nosotros desde Monticello. Lo hemos venido manejando con ustedes desde hace un mes largo hacia atrás. Y es que una de las cosas más bellas de la vida es cuando uno se empieza a amar. Yo me empiezo a amar y empiezo a cuidarme. Yo empiezo a amarme y empiezo a autocuidarme. Y yo creo que por ahí va la cosa. Cada vez que yo me cuido, cada vez que yo estoy pendiente más de mí, cada vez que yo estoy pendiente de mis sentimientos, cada vez que yo estoy pendiente de mi vida espiritual, cada vez que yo me cuido, cada vez que yo me protejo, protejo mi vida y protejo la vida de los demás. A mí me encanta entender eso, porque una de las cosas más bellas que se nos presentan en este camino de la vida es que a veces estamos tan volcados hacia los demás que llegó un momento en donde uno sí o sí le tocó empezar a preocuparse por uno mismo. Llevamos 6 meses donde la vida nos ha cambiado completamente, 6 meses donde hemos tenido el suficiente tiempo para estar pendiente de nosotros, 6 meses donde hemos tenido tiempo para estar pendiente de Dios, 6 meses donde nos hemos vuelto más devotos, hemos rezado más, 6 meses donde hemos clamado al cielo el fin de la pandemia, 6 meses donde hemos hablado con Dios pidiéndole la protección de alguien de nuestra familia, o simplemente en esos 6 meses alguien se enfermó o usted se enfermó, o no solamente de COVID-19 sino de otra cosa, y durante estos 6 meses nos dimos cuenta lo frágiles que somos y que de alguna manera, como me decía una señora hace unos días atrás por teléfono, Padre Alejandro, una de las cosas que más he aprendido yo es que uno en esta vida puede vivir sin tantas cosas que antes pensaba que podía vivir. Hace unos días se acabó un noviazgo que yo iba a casar ahorita, Dios, en octubre, que hemos venido postergando este matrimonio durante varios meses. Y una de las cosas que me decía él cuando se acabó el matrimonio, cuando se dijeron que no más, era porque por alguna razón de esta pandemia, que creo que a todos nos ha afectado, la economía de los ingresos, los recursos se fueron mermando en él. Y ella un día cualquiera le dijo, hace unos días atrás, mira, yo no soy capaz de casarme con alguien pobre. Y yo le dije, mira, esta pandemia nos muestra que lo esencial no es lo que uno tiene, lo esencial es lo que uno es. Y ahí es donde uno aprende algo que es tan importante y los místicos nos enseñan, y es que cada día uno se vuelve más humilde y cada día uno se vuelve más agradecido. La humildad hace posible que uno reconozca la capacidad que tiene uno de saber que la vida es un don de Dios, la capacidad que uno tiene de agradecerle a Dios y de disfrutar las cosas que Él le regala y saber que uno no vale por lo que tiene, hermanos, uno vale por lo que es. Y el agradecimiento es algo que nace del corazón de la humildad. Y es que uno empieza, como diría la Santísima Virgen, cuando fue a visitar a Santa Isabel, que a mí me encanta entender eso, que el niño brincó en el vientre cuando la saludó, y la Virgen me dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿se acuerdan? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Levanta
y ella termina diciendo algo que me encanta mucho, y es que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Cuando uno se aprende a vivir así y uno aprende a disfrutar la existencia, uno se da cuenta que uno aprende a ser más sencillo, sin la prepotencia de antes. Tal vez que durante 6 meses, como diría San Juan de la Cruz en el libro de la Noche Oscura, las máscaras del falso yo, las máscaras de lo que uno no es, se van desbaratando lentamente, lentamente, en la rutina, en las preocupaciones, en la oración, y uno termina siendo el que es ante Dios y nada más. Espero que lleguemos allá y espero que podamos entender que de aquí en adelante, desde ayer martes aquí en Medellín, empezamos a manejar en nuestra vida lo que se llama el autocuidado, es la responsabilidad, que a mí me encanta mucho entender ese término, porque uno no educa en la ley, uno educa en la responsabilidad, y yo creo que uno tiene que saberse sentir muy responsable de lo que uno hace, muy responsable de lo que uno es, muy responsable de las cosas que uno vive, muy responsable de las cosas que uno protege, pero sobre todo en este momento que nos está pidiendo el tapabocas, ya hace parte de nuestra existencia, mis queridos amigos. Yo me lo quité porque voy a dar la charla y no hay nadie alrededor mío, pero aquí nosotros en Monticello tenemos ya la costumbre de ponernos el tapabocas. El distanciamiento social, lo único cercano que tengo en la pantalla donde estoy grabando esta charla, donde estoy dando la charla y la estoy transmitiendo. Y también el lavado de manos, que eso ya se vuelve algo cotidiano en la vida. Entonces, por eso, mis queridos amigos, que esta nueva realidad que estamos viviendo sea una realidad donde verdaderamente, por favor, nos lleve a usted y a mí a cuidarnos. Porque cuando yo me cuido, cuido a las personas, que a mí me encanta. Por eso se hace claramente lo que dice la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios, al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está clara la cosa. Cada vez que yo no me cuido, no me estoy amando y no estoy practicando el evangelio. Así él sepa millones de cosas y así vaya a todas las misas posibles y así nos siga a través de todas las redes sociales de Monticello y etcétera. Si yo no me cuido, el Dios que yo estoy practicando o el Dios que yo estoy creyendo no es un Dios que me lleva a amarme. Porque la palabra es muy clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a nosotros. Por eso, llegar allá es aprender a vivir una experiencia del evangelio, donde yo me tengo que cuidar y donde usted se tiene que cuidar, y donde mostramos a la humanidad que solo hecho de ser católicos, creyentes, cristianos en este camino de fe, que en el solo hecho de creer en la Santísima Virgen María, no vamos a hablar bonito, vamos a mostrarlo con actos. Mire, la palabra más prostituida del lenguaje se llama amor. A todos lo llamamos amor, hermanos, amor, 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 amor. Y creo que la palabra más bella, la que es esencial, la que nos llena, la que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, se demuestra a través de obras. Por eso cuando Dios ama, actúa, dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que la acción de Dios es actuar, o sea, Dios ama actuando. Dios no ama diciéndote te amo románticamente y te abraza solamente a ti y a mí, sino que la acción de Dios es amor. Amor es acción. Cada vez que yo amo, actúo. Y así pasa, cada vez que yo amo y digo a alguien te amo, lo demuestro en los hechos. Porque las palabras se las lleva el viento, hermanos. Y las palabras pueden ser muy bonitas y demostrárselas de todas las maneras posibles, y decirle de todas las maneras posibles, pero lo que importa realmente son los actos. Y el acto más bello de uno poder empezar a crecer espiritualmente en este momento de nuestra existencia es cuidándonos, autocuidado. Créalo que es una reflexión muy bonita. Créalo que esto no es simplemente porque nos tocó poner un tapabocas. Eso es mínimo frente a una pandemia tan destructiva que está pasando a nivel de la humanidad, y así podemos tener un poquitico más de responsabilidad, donde usted y yo nos tenemos que cuidar sí o sí. Yo puedo tener la camiseta estampada de la Virgen del Carmen, puedo tener todas las devociones, pasarme en el sagrario, pero si yo no me cuido, eso que estoy haciendo no me lleva a ser una persona que ama profundamente a Dios. Entonces, espero que nos vaya bien pronto, el día que Dios quiera, pero será pronto, Dios mediante, tendremos la posibilidad de compartir juntos
estas charlas de Biblia más adelante y tener la posibilidad tal vez de compartir con las personas, con el grupo pequeño, lo que sea, ya lo cuadraremos en el tiempo. Por eso una de las cosas que más va aprendiendo uno en este camino se llama paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Mira, hace 6 meses atrás, por allá en marzo, jamás imaginamos nosotros aquí en Medellín, en Monticello. Nosotros llevamos un mes acá, aquí en esta casa. El padre Miguel Ángel, el padre Jorge Iván y yo llevamos un mes. Aquí está ya el padre Hernando, porque ustedes bien saben que en enero, hubo capítulo provincial de nosotros los carmelitas, hicieron los cambios, nos dieron las conventualidades. Y nosotros yo llegué para los últimos días de enero acá, y primeros días de febrero, y los primeros días de marzo nos tocó cerrar. Y jamás nos imaginamos que íbamos a tocar todo lo que nos ha tocado. Yo creo que como ustedes también nos ha pasado de todo durante estos 6 meses, pero ya estamos en un momento diferente. Estamos en un momento donde si yo me cuido, cuido a los demás. Y esto no es solamente porque nos toca, sino porque ya estamos valiéndonos de un tema que se llama responsabilidad. Y ahí me encanta, porque los seres humanos no cambiamos por miedo, hermanos. Uno no cambia por miedo, uno no cambia porque se va para el infierno, no. Uno no cambia porque si no va a cambiar, lo va a coger un carro, no. Uno cambia por amor y el amor se expresa a través de la responsabilidad. O sea, yo voy a cambiar mi vida a través de ser responsable de mí mismo. Y aprender a ser responsable de mí mismo es aprender a amarme con el amor de Dios. Bueno, dejemos la carreta ya, que me interesa mucho que empecemos a entrarnos en un hombre que, como decía hace 8 días atrás, tenía la cabeza puesta en que estaba haciendo la voluntad de Dios. No era más sino poner así, sí o sí era así, tenía que hacerlo así. Además, cuando uno tiene semejante capacidad como la que tenía Saulo, de ser una persona reconocida, de ser una persona que era más adelante en el texto, no ahora sino en otros textos, se da uno cuenta que la figura de Pablo era un hombre reconocido, un hombre de la ley, un hombre que sabía lo que estaba haciendo, un hombre que manejaba cierto grado de prepotencia, donde podía decir qué está bien y qué no está bien, qué está bien y qué no está bien, qué está bien y qué no está bien. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que uno va aprendiendo, espero que lo haya aprendido en estos 6 meses, es que nada está escrito en esta vida, hermanos, nada. Y yo puedo decir hoy, yo creo y profundamente creo, la vida le va cambiando a uno en muchas cosas y uno va aprendiendo muchas cosas. Los golpes en la existencia es cuando uno piensa que yo estoy en la verdad y el otro está equivocado, hermanos. No, los golpes de la existencia es que cuando yo estoy en la verdad, yo lo demuestro a través de mi testimonio. Y cuando alguien me dice, usted está en la verdad, yo digo, estoy en la verdad por mi coherencia de vida, por el arrepentimiento de mis culpas, pero no por lo que digo, sino por lo que hago realmente. A mí me encanta cuando uno se adentra un poquitico más en la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que todavía tenemos tiempo para los que están en aislamiento por alguna razón, o en las noches tal vez, para que nos demos cuenta que la realidad de la existencia no depende de lo que yo crea o como me crea mi vida, sino que de alguna manera es en los actos donde uno lo va demostrando, en los actos de todos los días, en la capacidad de entrega hacia los demás. Cuando uno mira la historia de la Madre Teresa de Calcuta, ella no peleaba con nadie, solamente hacía lo que su corazón decía. Es más, ella no invitó a nadie, ella simplemente lo hizo y eso llevó a que muchos la siguieran. Y ella es como cuando el Señor estaba caminando, que le preguntaron, ¿y ustedes qué vienen a hacer conmigo? O sea, maestro, queremos saber dónde vives. Y él, venga y lo verás. O sea, es simplemente la necesidad de ver a una persona feliz que va suscitando hacia los demás la capacidad de ser feliz. Por eso, este hombre que tenía la posibilidad de discernir lo bueno y lo malo, quién estaba bien y quién no estaba bien, quién estaba haciendo lo correcto y quién no estaba haciendo lo correcto, es más o menos como el depositario de la moral y de la fe en la religión judía. Este hombre se lanza profundamente convencido que estaba haciendo la voluntad de Dios, convencido así, convencidísimo que iba a pedir las cartas. Le dieron las cartas de recomendación se las dieron todas, porque él dijo, me voy a encargar de coger a cualquier cristiano que uno se encuentre en el camino y venga para acá, a las buenas o a las malas, porque a la final lo que él quería demostrarle era 2 cosas, lo decía la semana pasada. La primera, que lo que él estaba haciendo estaba bien hecho,
Pero lo segundo, que lo que no estaban haciendo los iba a convencer, a las buenas o a las malas, de seguir el camino real. Y si eran las buenas, bien, y si eran las malas, chao, porque ya había pasado lo mismo con Esteban. Entonces, ardía de celo por la religión, ardía de celo por la estructura de la época. Y mire lo que le pasa cuando uno se cree tanto en este camino de fe, porque de alguna manera, hermanos, la vida le va demostrando lentamente que el que esté muy seguro, mire, no caiga. Y puede ser que usted y yo hayamos caminado mucho en este camino de fe, pero cuando uno se siente muy seguro, hermanos, es ahí donde uno tiene que prepararse para las grandes desbaratadas y las grandes caídas y las grandes crisis y hasta quedarse ciego si es necesario. Porque en este camino, hermanos, uno camina a través de la humildad, de bajar un poquitico más su vida, de no creerse el de acá, sino bajarse y creerse, como diría San Juan Bautista: yo solamente soy la voz que grita en el desierto, no soy digno de desatar las sandalias. Y es ahí, solo ahí, que a veces pasan las crisis, para que uno se baje y caiga de su propio pedestal y se dé cuenta que lo único que necesita en la vida es hablar de Dios. Ser cuentero de Dios es muy fácil. Saulo es el prototipo, un hombre que hablaba de Dios pero no pasaba por el corazón, un hombre que hablaba y tenía una gran capacidad y una gran elocuencia para hablar de Dios, que a veces nos pasa a nosotros. Somos muy buenos para hablar de Dios, somos excelentes en el discurso, somos facilitadores de la gracia, pero cuando uno se sienta frente a Dios, verdaderamente Él es el que está tocando mi vida y lo que yo estoy contando es lo que está pasando por mi corazón. Pablo lo dice en otra carta de los Corintios: oiga, es que no podemos hablar de lo que no pasa en el corazón, podemos ser cuenteros de Dios, decir frases muy bonitas y ser ateos. A él le pasó, él podía fácilmente hablar bonito del Dios, pero era ateo. El hombre no creía más sino en sus propias convicciones y no tenía la experiencia del amor misericordioso de Dios. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos amigos. En este camino uno tiene que aprender a hablar de lo que pasa por el corazón con la experiencia personal de Dios. Porque si no la tiene, mis queridos amigos, se vuelve uno como un gran cuentero de Dios, se encanta, un seductor especializado en el arte de la espiritualidad, un encantador de serpientes. Pero cuando pasa esto por aquí, hermanos, uno sí se da cuenta, hermanos, que la cosa es muy diferente a lo que uno dice. Y es ahí donde Saulo, más bien antes de llamarlo Pablo, Saulo, se va, dice capítulo 9, vamos en el versículo 3, que fue lo que dejamos la semana pasada. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, pilas, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si uno pudiera entender un poquitico esto, queridos amigos. Mire, el texto va caminando, lo representan en un caballo, puede pasar de todo, seguramente tumbó de alguna parte, pero cuando uno está tan convencido de algo y cuando uno siente que ese convencimiento lo llena de orgullo, sobre todo cuando le hace daño al otro, ¿se acuerda la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es dejar a Dios ser a Dios en mí mismo, o sea, y cuando uno le hace daño al otro, uno aprende en este momento, hermanos, que la voluntad de Dios sobre usted y sobre mí se fundamentan en 5 cosas. Si ustedes me permiten, 5 cosas antes de avanzar, valiéndonos de este texto de San Pablo. ¿Me quieren escuchar? 5 cosas. La primera, la voluntad de Dios sobre usted y sobre mí es que yo aprenda a tratar bien a los demás. Primera. ¿Cómo así, padre? La voluntad de Dios no es que yo imponga las manos y la gente se sane, no, porque usted no sana a nadie, ni yo tampoco. O sea, yo puedo poner las manos, no pasa nada, o sea, tal vez ensucio a alguien y ahorita que no podemos tocar a nadie mejor. Pero es que no soy yo. La primera actitud verdaderamente que yo aprendo caminando en este camino de fe y que se nota en mi manera de actuar
con los demás es la manera como yo aprendo a tratar a los otros. Ahí está lo primero. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque mire, la gente, los seres humanos, se nos olvida fácilmente las cosas que decimos, mas nunca se nos olvida la manera como nos tratan o cómo tratamos. Jamás. Mire, es ahí donde uno tiene que entender que más que hablar bonito de Dios, hermanos, cuando Saulo escucha la voz de Jesús que le dice, soy Jesús el que tú persigues, uno tiene que entender que si algo estaba haciendo mal Saulo, lo que pasa es que todavía no había cambiado, era que nosotros, los seres humanos, cuando estamos en un camino de fe, aprendemos a tratar bien a los demás. La Santa Madre Teresa le dice, aprendamos a ver mejor las virtudes de los demás y disculpar sus defectos. Cuando uno se vuelve especialista en acribillar la vida de los demás, cuando uno se aprende a desbaratar la vida de los demás, o cuando uno no perdona ningún error de nadie, pensando que es el que tiene la verdad, algún día se va a caer en este camino de la fe. Porque el amor, hermanos, el verdadero amor, el que nace de la experiencia de Dios, uno aprende a tratar con generosidad a los otros. Por eso San Agustín, lo celebramos el viernes pasado, decía, oiga, trata con los demás con amor, camina con amor, vive con amor, disfruta con amor, come con amor, ama con amor a los demás. O sea, yo tengo que tratar a los otros con amor. Mire, ¿sabe cuántas veces usted iba a los grupos parroquiales de las parroquias o aquí a Monticello y usted se iba a crecer espiritualmente y en su casa decía, uy, qué rico que se fue, qué rico que se fue? Alguna vez decíamos algo en un retiro, se lo decía a los muchachos en un momento, en otra oportunidad, en otra casa, que uno piensa que, está acá y la familia dice, ay, qué pesar que se fue por un retiro. Oiga, la familia está diciendo que se quede en retiro 3 semanas más. O sea, uno no es la dulzura de la casa muchas veces. Uno no es el amor de la vida, uno no es el que reconcilia. A veces uno es el que pone problema, el que molesta todo el tiempo, el que le dice a los demás, es que no escuche esa música, es que no haga eso. Hermano, no. Yo tengo que aprender que el otro cambia cuando yo lo trato con amor. Si yo tengo a Dios en mi corazón, por eso Santa Teresita decía una cosa, y Santa Teresa de los Andes decía algo muy bonito. Cada vez que yo trate con amor a los demás, así sea en la corrección fraterna que dice la palabra, le pido a la Santísima Virgen que sea ella la que hable a través de mí, pero que sea ella la que prepare el corazón del otro para recibir la palabra de exhortación y de amor frente a alguien. Porque cuando uno tiene que llamarle la atención a alguien, lo hace con amor. Uno no trata mal a nadie, uno no le impone su poder a alguien, uno no le genera miedo a nadie, uno ama. Por eso cuando uno está en este camino de fe, es más fácil uno decir, no se puede, no se hace, esto no funciona. Cuando uno está creciendo espiritualmente, uno se da cuenta, hermanos, que cuando Dios le pone en el corazón que tiene que decir algo a alguien, uno ora. Le pide a la Virgen, como decía Santa Teresa de los Andes, me encanta ese capítulo. Le decía, Virgencita, que seas tú la que hables a través de mis labios, pero también la que tú prepares el corazón de la otra persona para recibir este mensaje que viene de Dios de exhortación y de conversión. Es ahí donde uno tiene que aprender, hermanos, que a veces somos muy duros en la vida espiritual. Y voy a tener la voluntad de Dios Padre. La voluntad de Dios es que yo me case. No, espere. Eso es una cosa posterior. Si uno es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si uno empieza a vivir lo poco, ya vendrán las bendiciones grandes, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo poco? Oiga, si yo no soy capaz de tratar bien a los demás, si yo trato a los demás con una manera fuerte, le hago sentir mi poder, le hago sentir que soy más inteligente inclusive, que soy más sagaz que esa persona, que soy más religioso que esa persona, o que soy más espiritual que esa persona. Si yo trato a los demás y decir, es que yo puedo comulgar y usted no puede comulgar porque es un pecador. Oiga, yo no puedo tratar mal a nadie. La palabra es muy clara, hermanos. No traten a los demás como no quieran que nos traten a cada uno de nosotros. Ahí está la gracia de la misericordia. Por eso aprender en este camino a caminar en la fe es aprender a entender que la voluntad de Dios en lo básico, en lo suyo y en lo mío,
Es que cuando yo me levante, así tenga ganas de matar a alguien, yo primero me pongo a orar, le pido al Señor que me tranquilice, cuento hasta 50,000 oraciones o rosarios que necesite y empiezo a trabajar el camino de, oiga, yo tengo que cambiar, yo tengo que tratar a los demás con más amor, tengo que ser más educado con las demás personas. Si usted puede tener todo el dinero del mundo, todo el puesto posible y eso no lo exenta de que tenga que saludar a alguien con amor o saludar a alguien y darle las gracias si es necesario. Porque tenga la seguridad que la gente más poderosa de este planeta, la verdadera gente, no es la que tiene plata, sino la que es humilde. Y es ahí donde aprendemos que la voluntad de Dios en este primer punto, mire que llevamos uno, son 5 les dije, en este primer punto es que yo puedo tratar al otro con amor, puedo ayudarle al otro con amor y no puedo destrozar al otro simplemente porque sea más inteligente, porque tenga más fama, porque tenga más poder, porque tenga un puesto o simplemente porque tenga una capacidad adquisitoria más grande, porque eso lo único que me hace es ser una persona pobre. Cuando yo trato mal a alguien o hablo mal de alguien, ¿sabe qué? Del único que está hablando mal es de uno mismo. Ahí está la clave. Cuando usted vea y se sienta en una reunión y sea el padre que empiece a hablar mal del otro padre, del obispo, de los frailes, de créalo en el corazón que esa persona lo único que está hablando mal es de sí mismo. Y cuando usted está en una reunión de grupo y va a su grupo pastoral, que ya pronto iremos o lo seguirán por las redes sociales, y hablamos mal de alguien y destruimos la vida de alguien, está destruyendo la vida de usted y no lo siga. No, bien dice la palabra de Dios, hagan lo que ellos digan, mas no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no es lo que dicen. Yo creo que ahí es ahí donde uno tiene que aprender a cambiar un poco. Uno puede pensar que la voluntad de Dios sobre mí es que, no sé, que me case, o eso es algo después, hermanos. Además, eso es algo que nace del corazón, una vocación de Dios. Más bien, entendamos que lo primero que Dios quiere para usted y para mí es que trate bien a los demás, porque cada vez que yo aprendo a tratar bien al otro, estoy hablando del Dios que hay en mi corazón. Y cada vez que yo trato mal al otro, estoy hablando mal del Dios en mi corazón. Por eso cuando el Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues, Señor, ¿quién eres? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces usted me va a entender, claro, Padre, es que estaba persiguiendo a los cristianos y entonces en los cristianos estaba Jesús. Sí, pero en Saulo también. Y lo que le está diciendo el Señor ahí en la palabra no es más el que estás persiguiendo dentro de ti mismo. No es solamente los de Damasco. El que está persiguiendo Saulo está dentro del mismo Saulo. Porque Jesús estaba en el corazón de Saulo. Y cada vez que yo no lo acepto en mi vida, o cada vez que yo aprendo a negarlo a él, lo estoy persiguiendo. Y cada vez que yo no hago su voluntad de tratar bien a los demás, estoy hablando mal de él. Pero el mal de él que está en mí mismo. Por eso una de las cosas más bellas que uno tiene que aprender en la vida, y de ahí me voy a seguir ya dentro de 8 días porque ya se nos fue, pero faltan 4, es que cuando el Señor le dice, oiga, yo soy Jesús al quien tú persigues, le está diciendo, yo soy Jesús al que tú persigues que está dentro de ti mismo, mi hermano. Y es ahí donde tiene que cambiar la situación. Antes de irme, un abrazo muy especial desde Monticello, un saludo muy especial para todos. No se le olvide como inicié, de verdad, tapabocas, aislamiento, lavado de manos, desinfección de las cosas, pero que no sea el miedo lo que nos encierre en nuestra propia casa, sino la responsabilidad. Si yo tengo que quedarme en mi casa por alguna razón, no sea porque me voy a contaminar, porque también me puedo contaminar en mi casa si se me olvidan las normas, sino porque yo tengo que aprender y se lo pido con el alma. Es la responsabilidad y el amor el que tiene que nacer en mi corazón. O sea, yo tengo que aprender a amarme, no porque me voy a contaminar, porque es que si yo no me amo y yo no vuelco mi vida a la responsabilidad, seguramente hay un virus que ha entrado en su corazón que se llama la desesperanza, un virus que se llama la falta de fe y un virus que tiene un nombre muy complicado y que es difícil de matar, que se llama miedo. Y el miedo
me hace a mí estar paralizado en mi espacio, pensando que si salgo me voy a enfermar, pero si me quedo también. Porque es que lo importante de esto es el término que se ha acuñado, que es un término muy espiritual, el autocuidado. Yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de mi vida espiritual, yo soy responsable de mi camino de fe, soy responsable de mi salud. Y al ser responsable de mi salud, soy responsable de la salud de los demás. Por eso cuando el Señor le dice, venga Saulo, quiero hablar contigo. Yo soy el que tú persigues. Y él dice, los de Damasco. No, papá, el que está dentro de ti, que no eres capaz de aceptar, que la ley no te va a llevar a nada. Es el amor el que te lleva a la transformación. Es que soy yo el que persigues, porque cada vez que yo me apalanco en la ley, lo estoy matando a él otra vez. Cuando yo me apalanco en el amor, aprendo a amarme. Y aprendo a amar a los demás y aprendo a ser responsable. Por eso, el que persigue Saulo, que se llama Jesús, es el que tiene en su corazón y no ha sido capaz de despertarlo a través de la conciencia del amor. Un abrazo. Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Tapabocas, lavado de mano, distanciamiento, pero sobre todo responsabilidad. Por ahí nos vamos entendiendo.